Con estos fondos adquiriremos nuestra propia vivienda. Tantos años guardando dinero y por fin poseeremos nuestro hogar. Así es, será únicamente nuestra. Esté cansada de convivir contigo, con una anciana que se siente la propietaria de todo. Vete de este hogar. Resultas un peso para nosotros. Pero esta es mi residencia. Ya oíste, madre. Toma tus pertenencias gastadas, márchate de aquí y jamás regreses. Pero, hijo mío, San Cristóbal era una diminuta localidad al sur de Texas, de aquellas donde todos se ubican y los habitantes conversan poco, pero laboran el doble. Allí habitaban Laura y Tomás. Contrajeron nupcias muy jóvenes, sin recursos, pero con algo más complejo de obtener que las riquezas, el anhelo de edificar algo suyo. Durante los períodos iniciales, alquilaban una habitación en la residencia de una dama del vecindario, una pieza con un solo ventanal, sanitario de uso común y un jardín que no les pertenecía. Allí llegó al mundo Andrés. En ese sitio comenzaron. Tomás laboraba en lo que se presentara. Llevaba bultos pesados en la feria. Se desempeñaba como peón en las propiedades ajenas cuando requerían ayuda. No evitaba ninguna tarea, puesto que en ese hogar no había lugar para la vanidad de seleccionar oficios. Laura no se rezagaba. Aseaba domicilios de terceros, lavaba prendas por pedido y los fines de semana salía con su cesta a comercializar tamales, los mismos que sabía preparar desde su infancia y que los residentes demandaban por tener un sabor distinto al resto. No había excesos, pero tampoco escaseaba lo primordial, y cada 15 días, previo a invertir en cualquier otra necesidad, ambos reunían lo que lograban en un recipiente de café que ocultaban bajo su lecho. Para la vivienda, permanentemente para el hogar, y cierta jornada el recipiente fue suficiente, no para una enorme residencia, no para un lugar de lujo, sino para un lote modesto al otro extremo del poblado, donde existía bastante espacio para erigir algo propio. Tomás arribó aquella tarde con los documentos en su mano y los colocó sobre la mesa frente a Laura, sin pronunciar palabra. Únicamente la observó. Laura comprendió sin que él emitiera ningún sonido. Ambos derramaron lágrimas sentados en esa alcoba alquilada que pronto dejarían de requerir por mucho tiempo más. Edificaron lentamente, tal como todo lo que habían realizado en su existencia, sin apuros, mas sin detenerse. Tomás preparaba la mezcla los fines de semana. Laura le proveía líquidos, le pasaba los instrumentos, y al llegar el ocaso, ambos permanecían de pie ante el progreso de esa jornada contemplándolo callados. Inicialmente el salón y el área de cocina, después la alcoba matrimonial, luego la habitación de Andrés, quien ya caminaba y trotaba entre los insumos, sin comprender aún lo que sus progenitores estaban erigiendo para él. Y al estar terminada la residencia, la acción inicial de Laura fue plantar sus capullos, lo cual no resultó una coincidencia. Era un anhelo que había portado desde su niñez como un sueño diminuto y silencioso que jamás logró realizar, puesto que siempre habitaron en áreas de otros donde nadie cultiva nada, al saber que en cualquier instante debe marcharse. Cultivó rosales, plantó bugambilias, sembró un arbusto de romero cerca de la entrada culinaria, porque le agradaba el aroma al transitar por allí. Tomás la contemplaba laborar en ese jardín con el mismo semblante de cuando le entregó los documentos del lote, el de un sujeto que percibe haber cumplido su deber. Esos capullos fueron desarrollándose con el paso del tiempo a la par de Andrés, a la par del hogar, a la par de todo lo que la pareja fue forjando moneda a moneda. De ese modo subsistieron, de ese modo envejecieron unidos hasta el deceso de Tomás. Sucedió un jueves de marzo sin padecer enfermedad alguna, sin previo aviso, de la forma en que perecen a veces los varones que jamás lamentaron nada. Laura permaneció solitaria con su hijo, que ya contaba con 19 años, y con sus plantas en el jardín, y con el retrato de su marido en el salón. Una imagen de ambos de jóvenes recién casados previo al cuarto alquilado, previo al terreno, previo a todo. La imagen de cuando únicamente poseían voluntad. No comercializó la vivienda, no se marchó, no se rindió.
Continuó hidratando sus plantas cada amanecer. Prosiguió adelante con esa actitud tan suya, que no representaba severidad, sino firmeza. Así transcurrieron 5 años hasta que el joven conoció a Valeria y la invitó a residir en el hogar. En los comienzos todo lucía favorable. La chica arribó con vocablos cordiales y una sonrisa que aparentaba sinceridad. Le llamó señora Laura con una consideración que parecía auténtica. Indagó sobre el pasado de las alcobas, sobre la personalidad de Tomás, sobre las plantas del exterior. La viuda creyó que su muchacho había escogido acertadamente, pero un detalle se alteró tras el matrimonio. Ocurrió tan paulatinamente que si uno no hubiera prestado minuciosa atención, habría creído que nada sucedía. En principio fue la zona de cocina. La joven la ordenó distinto sin comentar nada. Trasladó los utensilios del sitio donde siempre permanecieron. Al momento de guisar, Laura halló todo en diversa ubicación y debió consultar el paradero de sus propios enseres en su misma área. La chica argumentó que había modificado todo para mayor practicidad y la señora no replicó nada. Posteriormente surgieron las determinaciones del hogar. Valeria acordaba con su esposo excluyendo a su suegra. Él observaba la situación, mas guardaba silencio, pues asimiló desde pequeño que callar era un método para evadir conflictos. Gradualmente, la señora fue perdiendo instantes con su propio muchacho, cediendo terreno en su misma cocina, perdiendo autoridad en su propia residencia. No es que la viuda fuese una suegra perversa, sino que ella existía. Era la titular de ese predio y la nuera anhelaba serlo, y no podía concretarlo de forma auténtica mientras la madre continuara allí. De tal forma transcurrieron cerca de 24 meses. La mujer toleró calladamente por tratarse de su hogar y por tener fe en que su hijo notaría lo que acontecía. Él no pronunció palabra, y el conflicto mayor estalló un domingo vespertino. La dueña hidrataba sus plantas en el exterior cuando la joven apareció y le indicó que el líquido de la manguera estaba incrementando la factura y que si podía utilizar menor cantidad. El tono de la nuera fue elevándose. Las expresiones se tornaron más hirientes y el hijo permanecía sentado en el salón, oyendo todo inmóvil, observando el suelo. Ella no disminuyó el volumen. Por el contrario, le expresó que estaba fastidiada de convivir con una anciana que se sentía dueña de todo, que deambulaba por la residencia como espectro del ayer, que no permitía a los demás coexistir tranquilos, que representaba un peso, que siempre lo representó. La señora calló observando a su muchacho. Aguardaba que él interviniera, que se levantara, que rememorara quién había preparado la mezcla de esos muros, quién había reservado cada billete en un recipiente de café bajo el lecho, quién lo había educado en soledad tras la partida de Tomás. Él la contempló un instante y después pronunció algo que su madre jamás borraría de su memoria. Ya oíste lo que expresó mi esposa. No tengo opciones. No fue un alarido, no fue un altercado. Resultó algo más grave. Fueron unas breves frases articuladas en tono tenue por el descendiente que ella había dado a luz, cual si expulsarla resultara meramente un asunto inevitable, cual si su madre fuese un inconveniente que él ya no lograba solucionar. La señora no aguardó más. Ingresó a la vivienda, se dirigió a su alcoba, extrajo el equipaje debajo del lecho, plegó sus vestimentas minuciosamente, después pasó al salón y descolgó el retrato de su esposo, la imagen de ambos recién enlazados. Previo a todo, lo cubrió con una camisa y lo acomodó sobre sus prendas. Clausuró el equipaje. El hijo permanecía en el umbral de la alcoba al momento de su salida. Ella lo observó sin derramar lágrimas. No pensaba sollozar frente a él. «Protégete», fue lo único que le indicó, y se marchó. Salió a la vía pública portando su equipaje en una extremidad y su cartera en la contraria. Los rayos del ocaso le impactaban directamente. Los residentes de enfrente descansaban en su entrada como cada domingo. El exterior lucía inalterable, como si lo acontecido en el interior careciera de impacto en el universo, y anduvo sin dirección.
No poseía un destino, contaba con conocidos, pero presentarse en la residencia ajena con un equipaje un domingo vespertino es un acto que resulta arduo, que aflige, que las personas esquivan aún sin tener un motivo real. Alcanzó un asiento metálico en la intersección de la vía principal cerca del paradero del autobús y tomó asiento. Acomodó el equipaje entre sus zapatos y extrajo el retrato de su marido de la cartera. Lo contempló, la imagen de los dos jóvenes previo al cuarto alquilado, previo al terreno, previo a las bases, previo a las plantas. Y en ese instante sí sollozó. Derramó lágrimas silenciosamente sin armar alboroto, del modo en que lloran los individuos que han asimilado que el sufrimiento les pertenece y no tienen por qué distribuirlo. Sollozando contemplaba el retrato y reflexionaba en todo lo que edificaron unidos, en que en ese momento se hallaba en un asiento con su equipaje. Reflexionaba en sus plantas, en quién se encargaría de hidratarlas. Antes de proseguir, desearíamos conocer desde qué lugar nos observan esta jornada. Redacten en la sección de comentarios la denominación de su nación o localidad, y si en alguna ocasión percibieron que el destino les arrebató algo que se ganaron, escríbanlo aquí debajo. El Creador observa cada cosa. En esta jornada anhelamos enviar un afectuoso saludo a Ivette, Patricia, Laura, Esther, Víctor, Fátima y Beta. No se retiren, puesto que lo más destacado se aproxima. Ocurrió en ese lugar, en ese asiento sollozando con el retrato de su marido entre las palmas, donde percibió la voz. Le ofrezco algunos, dama. Se encuentran muy cálidos. La mujer alzó la mirada. Se trataba de una chica de no más de 23 primaveras, portando una cesta oculta con un paño culinario y un bolso espacioso colgado del hombro. Llevaba el cabello atado, un mandil sobre sus prendas y una postura que delataba a alguien que permanece numerosas horas parada y se acostumbró a ignorarlo. «Tamales», expresó la chica. «De rajas y de frijol, por si apetece». La señora pensaba negarse, decir que se encontraba bien, que no precisaba nada. Mas algo en la mirada de esa chica no reflejaba compasión. Se trataba simplemente de un individuo brindando un producto a otro, como si resultara lo más habitual del universo. «¿Qué precio tienen?», consultó la mujer. La chica le indicó el costo. La compradora abonó, tomó el alimento envuelto en su cubierta y lo retuvo entre las palmas sin ingerirlo, únicamente experimentando la temperatura. La vendedora no se retiró. Permaneció parada cerca del asiento contemplando la vía sin interrogar más, sin marcharse tampoco. «¿Se encuentra bien, dama?», consultó finalmente. Ella demoró un instante. «Me encuentro bien», respondió. La chica movió la cabeza afirmativamente, pero continuó en el sitio. Y la señora, que evitó sollozar frente a su descendiente, que clausuró su equipaje sin armar un teatro, percibió que algo se liberaba en su interior. «Me acaban de expulsar de mi residencia», pronunció, y le asombró oírse a sí misma expresarlo en voz alta. La chica tomó asiento en la banca sin excesiva proximidad, con su cesta sobre las piernas y la mirada hacia adelante. «Mi nombre es Lupe», expresó sencillamente y aguardó. La mujer contempló el retrato de Tomás y en ese momento le narró todo a esa chica desconocida. La localidad, el cuarto alquilado, el recipiente de café bajo el lecho, las bases, las habitaciones edificadas una a una, las plantas que cultivó la jornada en que la residencia quedó finalizada. Le relató sobre su esposo, la imagen, su muchacho, Valeria, la tarde dominical. La joven oyó todo sin hacer pausas. Al concluir el relato, la vendedora guardó silencio un momento. «Yo soy huérfana», pronunció. «Carezco de padre y madre. Arribé a esta localidad hace un par de años, con lo que entraba en un morral y con anhelos de progresar. Resido solitaria en una diminuta habitación alquilada. Carezco de abundancia, mas es lo que poseo». La señora la observó. «¿Y de qué manera se sostiene?», interrogó. La joven apuntó hacia su cesta.
De esta forma, respondió, comercializando tamales. La mujer la contempló un instante adicional, y por vez primera en todo aquel amargo domingo, experimentó algo semejante a una sonrisa procurando brotar. Si lo desea, tiene la opción de pernoctar esta velada en mi habitación. No es un palacio, pero allí no sufrirá las bajas temperaturas, expresó la joven. La señora rehusó moviendo la cabeza. Negativo, pequeña. No logro admitir eso. Ni siquiera nos tratamos. La vendedora la observó inmutable. Yo tampoco la ubico a usted, replicó. Mas acá nos hallamos ambas solitarias en este asiento y ya está anocheciendo. La mujer contempló la vía pública, contempló su equipaje, contempló el retrato de su esposo que aún sostenía en sus palmas. No poseía un destino. Esa resultaba la realidad que evitaba pronunciar en voz alta. No deseo resultar un peso, pronunció finalmente, y con esa expresión algo se le fracturó internamente, puesto que resultó con exactitud el mismo término que su nuera había empleado unas horas previas. La joven la observó un instante. «Usted no resulta un peso», expresó sencillamente. «Resulta una dama sentada solitaria en un asiento. Eso resulta distinto». La mujer, portando su equipaje en una extremidad y el retrato de su marido en la otra, se irguió de aquel asiento y acompañó a esa chica desconocida. La habitación de la joven resultaba con exactitud lo que había descrito. Un lecho, un buró, un par de asientos y un espacio culinario en la esquina. Mas se encontraba aseado. La señora descansó en el lecho. La chica durmió en el suelo con una manta plegada sin emitir quejas. Al amanecer siguiente bebieron café y continuaron conversando. La chica le relató sus proyectos, el anhelo que sentía de prepararse académicamente, aunque resultara pausado, lo que anhelaba edificar. La viuda observaba en esa chica algo que identificaba, no los sucesos, sino la manera de enfrentarse a ella, aquella mezcla de escasos recursos y mucho temple, que la señora distinguía bien por haber sido ella misma décadas atrás. La dueña se quedó. Comenzó a colaborar con los tamales. Instruyó a la chica sobre la pasta que había mejorado por décadas, la cantidad precisa, el nivel de picor. Las comercializaciones se incrementaron, la clientela retornaba, solicitaba por pedido y en las veladas ambas tomaban asiento en el buró y dialogaban. La mujer le relataba de su esposo, de las habitaciones edificadas una a una, de las plantas del jardín. La chica le relataba de sus proyectos, de la existencia que se estaba proyectando gradualmente. Doña Laura, como comenzó a nombrarla la joven con esa consideración espontánea que no se instruye, sino que se percibe. Paralelamente, en la residencia que la pareja había edificado moneda a moneda, todo fue colapsando. Carente de la dueña que guisaba, yaseaba y estructuraba todo, la residencia exhibió su faceta opuesta. La nuera no reemplazaba la labor de la señora. Los desembolsos se incrementaron, el arreglo desapareció, y la joven fue exhibiendo con el avance de los días lo que la suegra ya había notado desde el comienzo. Las plantas del exterior se marchitaron individualmente. Nadie las hidrató. La señora padeció una dolencia esa temporada invernal. La chica lo percibió previo a que la mujer lo reconociera. Reestructuró su jornada para permanecer mayor lapso en la habitación. La trasladó a la clínica. Abonó la revisión con los recursos que poseía. Adquirió los fármacos antes que cualquier otra necesidad. Lupita, no es tu obligación realizar todo esto, le expresaba la mujer. Guarde silencio y beba su fármaco, le replicaba la joven. Y la enferma acataba y mostraba una sonrisa con ese gesto de quien sabe que está siendo amada. Durante esas tardes pausadas de la época invernal, dialogaban bastante. La mujer le narraba de su época infantil. Sucedió durante esos meses, cuando la señora contactó discretamente a un licenciado. Asistió sin compañía un amanecer en que la chica se encontraba en el centro de abastos. Se expresó con la lucidez de alguien que ha reflexionado los asuntos con anticipación y ha alcanzado una determinación. Suscribió los documentos, la vivienda, los fondos, todo lo escaso que poseía, a favor de Guadalupe Contreras.
Retornó a la habitación previa al regreso de la joven y jamás mencionó nada. La señora falleció un amanecer de febrero serenamente en su lecho, con la joven sosteniendo su palma, pues la chica se había habituado a pernoctar atenta esa temporada invernal. La joven derramó lágrimas de la forma en que sollozan las personas que extravían a un ser querido que no poseían y que, no obstante, retuvieron. El hijo tuvo conocimiento del deceso de su progenitora mediante una comunicación del licenciado, no por un residente cercano, no por un individuo allegado, por una comunicación distante de gestión, que le indicó que su progenitora había perecido y que su asistencia era solicitada para la revisión de la última voluntad. Acudió a la oficina legal con aquella combinación de remordimiento y seguridad que poseen los individuos que comprenden que erraron más que confían en que el destino los retribuirá de cualquier modo. Se encontraba una chica en la zona de aguardo que el muchacho no ubicaba. De corta edad, modesta, con las palmas unidas sobre las piernas y un semblante sereno. Le dio los buenos días con un movimiento sin interrogarle nada. Supuso que sería trabajadora del establecimiento. El licenciado los invitó a ingresar a ambos. El hijo arrugó la frente, mas no pronunció palabra. El profesional del derecho revisó el documento póstumo. El muchacho oyó su identidad al comienzo y percibió un asentamiento en su tórax, mas los vocablos fueron modificando su rumbo de un modo inesperado. La vivienda, los fondos, la totalidad a favor de Guadalupe Contreras. El muchacho alzó la mirada. La chica de la zona de aguardo se hallaba ubicada frente a él con la mirada cristalina y las palmas aún unidas sobre las piernas. ¿Quién resulta usted?, interrogó el hijo, y su tono se percibió más débil de lo que habría deseado. El licenciado contestó previo a que la joven lograra expresar nada. Le detalló la identidad de la chica. Le detalló el modo en que su madre había cursado sus últimos periodos, quién se había encargado de ella, quién permaneció a su lado al enfermar, quién le sostuvo la palma la alborada en que pereció. Y posteriormente le detalló que la viuda había asumido tal resolución con anticipación, con lucidez y con total conocimiento, que el documento póstumo se hallaba correcto, que resultaba totalmente válido. Si la señorita Guadalupe anhela asumir el control del inmueble, indicó el profesional, tiene la potestad de efectuarlo en este instante, puesto que es la auténtica propietaria. De ese modo lo determinó su progenitora. El muchacho no pronunció palabra. No existía nada que añadir. La joven suscribió los documentos. El licenciado le otorgó los accesos metálicos, los mismísimos accesos que la señora había aportado toda su existencia. El hijo abandonó la oficina legal sin observar a nadie. La joven arribó a la vivienda aquella misma jornada. Arribó sin compañía, con los accesos en la palma y el retrato del difunto bajo la extremidad. Liberó la entrada lentamente. El aroma del hogar la acogió como algo imprevisto. Ese aroma singular que conservan las residencias que han sido habitadas genuinamente, que guardan pasado en cada alcoba. Caminó por el salón, el área de cocina, las habitaciones. Ubicó el retrato de Tomás en el salón. Posteriormente se dirigió al jardín, y allí se encontraban las plantas resecas, ladeadas, con el follaje marchito y el suelo resquebrajado por semanas carentes de líquido. Los rosales que la señora había cultivado la jornada en que la residencia quedó finalizada. Las bugambilias, el arbusto de romero cerca de la entrada culinaria. La joven permaneció de pie un instante contemplándolas. Posteriormente ingresó, localizó un recipiente, lo colmó de líquido y retornó al exterior. Hidrató lentamente con precaución y mientras lo hacía reflexionaba en la señora, en el asiento metálico cerca del paradero del autobús, en la dama que sollozaba silenciosamente con un retrato entre las palmas y un equipaje entre los zapatos, en el alimento que le había brindado sin conocer que aquel acto iba a transformarlo todo. Reflexionaba en las tardes de charla, en el guarde silencio y beba su fármaco, en la alborada final. Y permaneció allí en aquel jardín, en aquel hogar que en ese momento le pertenecía,
hidratando las plantas de la dama que la había amado cual si fuera de su sangre. Puesto que el afecto genuino no siempre surge del sitio que uno aguarda. Si esta narrativa te conmovió el alma, otorga un me gusta a este material y difúndelo con alguien que precise rememorar en esta jornada que la generosidad que entregas siempre retorna, aunque demore, aunque se manifieste de un modo que jamás supusiste. Y si aún no te encuentras suscrito a La Voz de Don Guillermo, efectúalo en este instante y habilita la campana de notificaciones. Nos encontraremos en la siguiente narrativa.